Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en el anterior video se ha visto cómo se hace un diagrama de flujo sobre un problema que hemos hecho. Ahora, este es un video plus, ¿no? De la mejor manera de trabajar con declarando variables y declarando constantes. Vamos ahora a hablar sobre qué es una constante también de paso. Ok, bueno, declaración de variables y constante. ¿Qué es declarar una variable o una constante? Es prácticamente bautizarle. Es como darle un nombre a la variable, si es un nombre, ¿no? Con lo cual se va a identificar. Lo ideal es que esos nombres sean descriptivos y simples, ¿no? Y entendibles. Bueno, la principal diferencia entre una variable y una constante, mi propósito es el mismo, todo se va a guardar a la memoria de nuestro computador, pero la diferencia entre la variable es, va a haber cambios constantes. En cambio, las constantes, digo, en las variables va a haber cambios frecuentes o probables, o sea, va a haber cambios en el valor de la variable. En cambio, en una constante el valor es estático, o sea, es algo preciso, no es necesario, o sea, es algo preciso, ¿no? ¿Okay? Vamos a hablar un poco más sobre los estándares y de declaración de variables o constantes. También se aplica. El primero de ellos es el camel case, pero vamos a aplicarlo en la práctica, ¿sí? No tanta teoría. ¿Qué? El camel case es, camel quiere decir camello, y como el camello, todo camello tiene una joroba, más o menos acá en el ejemplo dice day of the month. Esta es la manera de hacerlo, de declarar la variable en camel case, así que vamos a trabajar, ¿eh? Definir de, lo voy a comentar, para hacer comentarios es así, camel case, ¿eh? Así lo vamos a hacer. Day of the, the month. Como este caso lo voy a poner, sí me lo acepto. La variable numérico quiere decir variable genérico. Variable genérico donde puedes ponerlo ya sea float, o sea, real, o sea, decimal, entero, real, etc. Puedes poner cualquier tipo de número. Así más o menos el camel case. Vamos a hacer un ejemplito, con lo cual vamos a asignar un valor, ¿ya? Month, para declarar es en asignar, ¿ya? Ok, así es en Paint. Ok, 25 lo voy a poner. Y la variable es Dave of Month. Dave, no aparece. Ok, Dave of the Month y luego que escribir Dave of the Month. Dave of the Month. Ya, 25, 25. Esta es la manera de declarar con camel case. Ahora, la otra manera es el Pascal case. El, el Pascal case al principio siempre debe ir con mayúscula. ¿Ok? Esta es la manera. Todo lo que estamos viendo son estándares de declaración de variables o constantes. Que simplemente ponemos así. Y lo mismo. Ok. Pascal case. Snake case. Snake quiere decir serpiente. Como las serpientes van de forma ondulada, entonces acá había fallado. Ok. Day of the month. Había fallado. Oh, ya está definido. Ok. Ok. Vamos a ponerlo acá. Day of the month. Day of the month. Lo voy a borrar esto también. Sí, para que no estén viendo. Day of the month. Day of the month. Day of the month.
Ok. Ah, me está enviando error porque obviamente ya lo tengo definido. O sea, PCI así más o menos lo define, no hay problema. Pero así se define camel case. Para evitar ese problema simplemente esto se borra y ya está. Ok, así a lo mejor vamos a trabajar. Ahí sí, no, no me mandaron. Vamos a ponerlo de la manera del snake, snake case, ya repito, de forma ondulada, ¿no? Más o menos en el de la diapositiva se escribe así, como una serpiente. Day, subguión, of, da, month. Vamos a ponerlo acá. Dave, of the month. Simplemente lo mismo acá. Dave, of the month. Ok, lo vamos a poner esto en minúscula. Ok, lo mismo valor. No. Esa es la manera de trabajarlo con la snake case, ¿no? La serpiente. Todo eso son estándares. ¿Por qué lo pongo las variables en inglés? Porque es una buena práctica. Eh, cada empresa tiene su propio estándar, sí, puestos, ¿no? De trabajo. Pero en ese caso yo estoy viendo la manera genérica ponerlo, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos, las variables, lo ideal es ponerlos en inglés porque es una manera descriptiva de hacerlo, ¿no? Porque mayormente cuando uno enseña programación en sí, oh, esperen un segundo, cuando uno enseña programación, lo que vi es mayormente que enseñan poner las variables en español, que eso no está mal, solamente que en sí, en el campo, cuando haces unos trabajos en equipo, la mayoría está acostumbrada a trabajar las variables en inglés y cualquiera de estos estándares. Otras empresas trabajan con Camel Case, otras empresas trabajan con Pascal Case, otras empresas trabajan con Snake, otras empresas se combinan un poco, dependiendo qué caso. Pero yo los digo mejor desde ahora porque es bueno adaptarse a todo eso, ¿no? Simplemente cualquier estándar que uno quiera, simplemente ya se va acostumbrando, ¿no? Ya sabe cómo hacerlo. Bueno, y la última de todos es el kebab. Kebab. El kebab, popularmente en Perú lo podemos decirlo el anticucho, el anticuchín. ¿Por qué anticucho? Porque va de esta forma. El palito, palito, palito. Ok, no me va a identificar en sí, porque normalmente en el campo, ves con este tipo de variables en los últimos lenguajes de programación, es muy poco probable, la verdad. Por eso me remarca, porque mayormente en la programación, ¿no? La programación se utiliza los tres estándares. Ahora, ¿para qué se utiliza la metodología anticucho o el kebab? Es más que nada para lenguajes de programación de bajo nivel. ¿Qué es un lenguaje de programación de bajo nivel? No quiere decir que es un lenguaje facilito, un lenguaje básico o simple, no. Lenguaje bajo nivel quiere decir lenguajes con lo cual llegan al microprocesador, o sea, al espíritu de la no computadora, como se dice, ¿no? En ese caso, los lenguajes de programación que llegan, yo lo digo así, al, es, al es, el es- perdón, cuando llegan ah, al espíritu, cuando llegan al espíritu, quiere decir que son lenguajes de programación, con lo cual utilizan el lenguaje máquina, o sea, prácticamente un 0 y un 1. En ese caso, el más conocido de todos es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, el lenguaje de programación ensamblador o assembler en inglés, es un lenguaje con lo cual se utiliza el duro, el kebab case. Ese tipo de casos sí te va a reconocer. El lenguaje ensamblador es complicadísimo, así que si quieres aprender eso, la verdad es complicado.
yo traje un poco, pues, la aplicación es netamente en electrónica, sí, mayormente. Bueno, nada más. Ahora vamos a diferenciar entre una variable y una constante. Para eso lo haríamos un poquito más práctico, que es con un ejemplo básico, que, es, que sería, ok, eso es lo malo de, okay, haciendo el área de círculo. En el área de círculo tenemos una constante, y esa constante es el número pi. El número pi para nada cambia, siempre va a ser el 3.14 o el 3,14. Entonces vamos a definir las variables. Entonces, repito, no vamos a utilizar esos estándares que hemos definido, ¿no? Vamos a mezclarlo un poco. En este caso voy a meterle la radio. Definir radio. Yo lo voy a poner los number phi. Acá estamos utilizando el... Déjame recordarlo bien. Ok. En este caso estamos utilizando el camel case, ¿no? El camel case acá estamos utilizando para la declaración del, de la variable, del nombre de phi. Ahora faltaría el resultado, que sería circle. Ahí sí vamos a utilizar snake. Ahí, snake. Circle area. El área de círculo. Como podría ponerlo numérico, pero prefiero ponerlo real porque todo se va a trabajar con comas, o sea, con decimales y todo. Por eso lo estoy poniendo real. En lenguajes de programación normales, eso quiere decir float o W. Float es para sistemas operativos de 32 bits, o sea, para computadoras pequeñas. Pero igual lo puedes definir para 64 bits, ahí se sobra. El W es especial para 64 bits. Con lo cual los decimales llegan hasta un largos decimales, pues muchos decimales, no sé. Okay. Algo más. No. Escribir. Escriba la radio del círculo. Vamos a decirle que escriba la radio del círculo. Okay. Realmente lo ponemos leer. Voy a poner pantalla completa. Ok. Leer radio. Como el usuario va a escribir la radio del círculo, entonces obviamente vamos a pedirle que escriba qué radios, ¿no? Si es 20, si es 25, etc. Luego por eso sería circular. En este caso simplemente dan clic en asignar, una manera sencilla de trabajar. Dan clic en asignar y ahí se empieza a asignar el nombre de hoy. En este caso, ¿cuál es la fórmula del área del círculo? Si no me equivoco es... ojo, nos hemos olvidado del phi. 3.14. 14.16, que inclusive más simplificado, pero ya lo vamos a poner completo. Number phi es igual a eso. ¿Ya? Este es una constante, ¿ok? Acá lo voy a poner constante. Es algo que no va a variar. ¿Okay? Luego les explico un poco más en otros lenguajes, pero así esto es una constante. No va a cambiar para nada este valor porque es un valor estándar. Ok, entonces ya vamos a asignarle
Es lo malo de esto. Circle area es igual a number phi por ahora con radio al cuadrado, si no me equivoco. Ok. Entonces, como es una potencia, radio potencia la 2. El símbolo de la potencia es este URS. Okay. Ya simplemente podemos escribir el área del círculo es 2 puntos. Normalmente pondríamos el resultado circular. Listo. Ahora veamos. Oh. Ok, ¿no? Ok, listo. Por ejemplo, que la radio mida 2. Entonces, el área de círculo es 12 puntos. Y los decimales 50, 64. Ese es el resultado del área de círculo del valor que hemos escrito. Ok, eso es más o menos el ejercicio. Ahora intentaré explicar un poco más en temas prácticos, ¿no? Cómo se debe generar una constante. En ese caso yo trabajo mayormente con un lenguaje de programación que se llama JavaScript. En JavaScript, para definir una constante se utiliza const, nombre variable, es igual a resultado. Así, const, nombre variable igual resultado. El resultado obviamente ya lo tienes que definir tú por defecto, ya sea pues un carácter, un número, etcétera, ¿no? Simplemente cuando tú quieres sobreescribirle o quieres meterle otro valor a esa variable, el mismo sistema te va a decir error. No, esto es una constante, así que no debes definirlo. Es una constante, es algo estático. Ya, o sea, no tienes por qué definirlo otro valor, porque ya te define como constante. ¿Para qué vas a definirlo? Eso te dice el sistema. Te va a mandar errores. Para definir una variable en JavaScript es el var, en lenguaje de programación JavaScript, var o let. Cualquiera de los dos vale. Let es un poco más para trabajar con, ¿cómo podríamos decirlo? Variables un poco más locales, en cambio el var es para variables un poquito más globales, ¿no? Puede abarcarse un poco más para eso. La verdad, el var como que no está siendo muy utilizado, excepciones que casos, pero mayormente van a utilizar let, porque es más ligero, ¿no? A la hora de almacenar la memoria. Okay, esa es la manera de trabajar con este. Hay otro lenguaje de programación que estoy trabajando que se llama Dart. Dart es un lenguaje de programación último creado por Google, lo cual te permite, más su aplicación mayormente es crear aplicaciones híbridas, aplicaciones bridge. ¿Qué es una aplicación bridge? Una aplicación que lo cual puedes crearlo no solamente para un sistema operativo, sino para varios, ¿no? En ese caso, Dart trabaja con un framework que se llama Flutter, ya, o sea, y Flutter puedes exportarlo para trabajar con aplicaciones móviles, ya sea para Android o para sistemas operativos Apple, ¿no? El iOS o iOS. Para esos dos sirve. Con lo cual, en Dart, el lenguaje de programación que utiliza se llama Dart. Ya lo voy a ponerlo acá. Sí se llama Dart. Siempre el nombre. En ese caso, Dart, para las variables es var, para las constantes es const. Es muy parecido a JavaScript, pero también se puede utilizar un poquito de trabajar con trabajas con Java, trabajas así. De frente ya defines el tipo de variable, string o int, tú ya le defines ya qué variable es. No, también se pueden hacer eso. O sea, es una combinación de Java y JavaScript.
Más o menos eso es lo que quería explicarle, más o menos, para que entiendan exactamente nosotros, ¿no? Cómo se debe en un constante trabajo. En el caso en PCI le hemos definido solamente una variable genérica, con lo cual se va a comportar como una constante. En ese caso la constante es el phi, ¿no? De esa manera sería la manera de trabajar en forma adecuada con, con variables y constantes, ¿no? Eso para cualquier lenguaje de programación. En este caso lo estamos haciendo en pseudocódigo. Ok, este es un curso plus, o sea, es un temita plus para que ustedes puedan entender eso. Es importante entenderlo. Ok, chicos, ha sido un placer para mí. Lo vamos a dejar compartir mi pantalla. Un gran placer. Siempre aprender nuevas cosas para perfeccionarse en el mundo de la programación, ¿no? O sea, como electrónicos e informáticos, siempre vamos a programar. Así que es bueno aprenderlo ya, aprender las buenas prácticas, ¿no? Porque no es por ser crítico ni nada por el estilo, pero en universidades e institutos he visto que no enseñan de forma adecuada cursos de lógica de programación o introducción a la programación, por lo cual debería enseñarse ese tipo de cosas. Personalmente yo lo aprendí a la mala, ¿sí? Fue un aprendizaje muy autodidacta, pero los comparto estas cosas porque yo digo que es muy importante. Es mejor que lo sepan ahora que luego. Porque cuando lo aprendes luego vas a aprender de forma un poco dolorosa y va a ser muy incómodo, la verdad. Especialmente cuando trabajas en equipo. Ok, chicos, ha sido un gran placer. Cuídense. Espero que les vaya bien esta cuarentena. Ha sido una cuarentena muy difícil, pero sé que lo vamos a superar. Muchas gracias. Hasta luego.